Bien, entonces le decía que estamos estudiando la Torah en esta serie de estudios y es importante porque vamos a estar viendo lo que tiene que ver con el pecado. Cuando no obedecemos la Torah, según el libro de Juan, libro de Johanán, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es transgredir la Torah. Todo aquel que peca está violando la Torah. Todo el que peca transgrede la Torah. Entonces es vital que podamos entender esta parte que tiene que ver con conocer la Torah en todo el sentido de la palabra. Bien, entonces dice que todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgredir la Torá, como lo podemos visualizar en esta parte acá. Entonces, la Torá y la muerte del pecado, vamos a estar viendo qué es pecado entonces. ¿Qué es el pecado? Es una palabra muy común, todos la escuchamos, todos la conocemos. El pecado, ¿qué es? Esta es la definición bíblica más exacta de lo que es el pecado. A nivel de teología se enseña que pecado es fallar, no dar en el blanco. Y eso implicaría que nadie, absolutamente nadie, estaría libre de pecado. Pero esa definición es un poquito más ambigua porque no da en el clavo, no presenta de manera exacta la definición bíblica. ¿Por qué? Porque fallar, lógicamente todos fallamos, pero eso no significa que no busquemos y crezcamos en lo que tiene que ver con la obediencia y rechazo del pecado. Porque decirlo de esa manera, de que nunca vamos a dar en el blanco, nunca vamos a llegar al punto de no pecar, entonces eso como que abre una puerta a pensar que no necesito la ley, no necesito la Torah. Pero aquí en el libro de Juan nos da una definición bien exacta y dice cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, que es igual a la Torá. Pues el pecado es transgresión de la ley, o sea, la Torá. Transgresión, transgredir, traspasar la ley es pecado. Entonces, si yo quiero saber si estoy pecando, porque se supone que estoy en el evangelio para no pecar, o mejor dicho, para ser librado del pecado y de la muerte, entonces yo tengo que entender qué cosas me llevan a pecar, qué cosas me empujan al pecado. Entonces, de aquí vamos a ir viendo que dentro del estudio bíblico que estamos haciendo, esta serie que tiene que ver con la Torá, vamos a entender que cada uno de los mandamientos que estudiamos de manera aplicativa, como hemos estado estudiando la semana pasada, esos mandamientos tienen que ser tomados en cuenta de manera muy seria, de manera muy estricta, para que de esa manera podamos nosotros hacer la voluntad de Yahweh en nuestras vidas en cuanto a lo que es el pecado, aborreciéndolo en nosotros. Vamos a ver algo más. Entonces, ahora sí podemos comprender
después de haber visto la definición que da Juan, lo que el apóstol Juan quiso decir en los siguientes versos. En el verso 5 dice, y sabéis que él, Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Entonces, Yeshua aparece para quitar los pecados, y ya vimos qué significa la palabra pecado. O sea, como dice aquí el verso 6, cualquiera que permanece en Yeshua no peca. Cualquiera que peca transgrede la ley, o sea, la Torá. No le ha visto. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. El término tiene que ver con la práctica del pecado de forma continua. El que peca, ese tiene que ver con un continuo pecado, con una transgresión recurrente, el que peca. ¿Por qué? Yeshua aparece para eliminar de nuestra vida ese continuo pecado. Lógicamente, en nuestra vida aparece el remanente de pecado en ocasiones y de manera a veces eh, transitoria, porque vivimos en un cuerpo de pecado, vivimos en un cuerpo humano, un cuerpo de naturaleza humana que todavía está atado, todavía está ligado a la corrupción de el pecado. El pecado no ha sido extirpado 100% de nosotros porque todavía no hemos sido perfeccionados de forma definitiva. Y me explico. Cuando hablamos de que alguien está viviendo una vida en pecado, no ha recibido al Espíritu Santo, no ha recibido a Yeshua en su corazón, esa persona vive en un constante pecado, es el practicante, es un experto en pecado. Pero el que viene a los pies de Yeshua es alguien que está ya libre de la condenación del pecado y su corazón está siendo limpiado, santificado constantemente y está creciendo a la imagen de Yeshua. O sea, que la Torá tiene que habitar en su corazón y recibirla. Y la medida que la va recibiendo, entonces va siendo limpiado de esos pecados. La sangre de Yeshua. Por eso dice ahí, por eso apareció, para esto apareció Yeshua, para limpiarnos, para librarnos de la condenación, para que no pequemos. En el sentido del pecado constante, en el sentido del pecado constante. La sangre de Yeshua sirve para librarnos de la condenación y limpiarnos de todo pecado. Para eso sirve la sangre de Yeshua. Pero la Torá viene a ser una transformación constante, porque aún estamos en el Evangelio. En ocasiones nos ensuciamos de pecado. ¿Por qué? Porque estamos ligados a un mundo completamente saturado de pecado por todos lados. Donde quiera que estamos expuestos a ser contaminados de pecado. Por eso necesitamos la Torá. Por eso necesitamos la Torá. La sangre de Yeshua sirve para limpiarnos de todo pecado cuando creemos en él. Pero cuando venimos a la Torá y comenzamos a absorber de esa palabra, de esa luz, nuestro corazón está siendo iluminado, está siendo limpiado. Entonces, para que vayamos entendiendo de qué se trata, entonces, transgredir la Torá es pecar. Entonces, todo creyente que peca es porque desobedece los mandamientos de Yahweh. Entonces, hay dos maneras de pecar. Está la que es consciente y la que es por error.
el que peca conscientemente, el castigo es peor. Pero el que peca por error, el castigo sigue siendo castigo, pero poco más leve. ¿Por qué? Porque no conoce. Ahora, si usted ya conoce la Torah, si ya se le está enseñando Torah y aún persiste en seguir pecando, entonces no tiene excusa. Es una persona que necesita hacer un stop en su vida y reconsiderar el camino por donde anda y de esa manera entonces comenzar a ver lo que el Padre quiere hacer en su vida. Miren qué dice Mateo 7, versículo 22 y 23. Mateo 7, versículo 22 y 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. ¿Y qué le dirá a él? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad. Es la palabra que aparece aquí, hacedores de maldad. Esa palabra aquí, en el versículo 23, cuando aparece en el griego, es la palabra los que transgreden, los transgresores de la ley, o en otra palabra, como lo vemos aquí, y la palabra maldad en el griego es anomos, anomos, y significa en contra de la ley, el sin ley, sin legalidad, alguien que está en contra de la ley, legalmente, contra la ley. Eso es lo que significa ahí el capítulo 7 de Mateo, su versículo 23. Los que están sin ley, hacedores de maldad. Ese es el significado real de esa palabra, hacedores de maldad. O sea, aquellos que no se quisieron someter a la ley. Y miren, hermanos, es un tema bastante delicado porque hoy en día aparecen muchas personas negando la ley, no queriendo nada con la ley. Todo tipo de teólogos y predicadores que tienen una contradicción porque rechazan la ley. Y es un asunto que ya hemos estudiado en muchas ocasiones, pero se lo recalco otra vez, se lo recuerdo lo que significa la ley. La ley es los mandamientos de Yahweh. La ley es los mandamientos de Yahweh. O sea, que el que cree en Yeshua, necesariamente necesita tener la ley en su corazón y en su mente. La ley en su corazón y en su mente. ¿Dónde que está la contrariedad de este tema y lo difícil a veces? Que hay muchos mandamientos, como ya hemos visto en otras ocasiones, que no se aplican a nosotros en este tiempo. Estaban para el tiempo en que existía el templo, en que existía el sacerdocio, en que existían los reyes y los jueces. Muchos de esos mandamientos, recuerden, no aplican para nosotros hoy. Por lo tanto, yo tengo que definir, tengo que tener bien definida qué es lo que yo tengo que obedecer. Por eso estamos estudiando los mandamientos que se aplican para nosotros hoy, desde que vino Yeshua. ¿Qué fue lo que Yeshua vino a traer? Los mandamientos de Yahweh que son aplicables y que todo lo que tiene que ver con el templo, sacrificios y pena de muerte, mandamientos de los sacerdotes específicamente en la administración en el templo, quedan neutralizados porque Yeshua
vino a darnos libertad, vino a ofrecerse un sacrificio vivo, vino a darnos la Torá aplicada a nuestras vidas. Por eso, viendo ya de lo que significa realmente el pecado y que el pecado trae muerte y el pecado hace daño, nos esclaviza. Entonces vamos a ver cuáles son los mandamientos que tenemos que obedecer. Vamos por el mandamiento número 16. En la semana pasada lo vimos desde el 9 al 15. Mandamientos que son aplicables. Importante que ustedes tengan esto bien pendiente. Estamos estudiando los mandamientos aplicables. Recuerden, mandamientos aplicables. ¿Cuáles son? Y dentro de esos mandamientos, entonces, vamos a ver el 16 en la lista que nosotros hemos ido elaborando de esos mandamientos que son aplicables. El 16 dice, no hacer nada contra la vida de tu prójimo. No hacer nada contra la vida de tu prójimo. Miren qué interesante, la Torá nos manda en Levítico 19:16, no andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy Yahweh. Miren ese mandamiento. Importantísimo. Un mandamiento que nos pone a pensar cómo yo estoy tratando a mi prójimo, cómo estoy tratando a mi prójimo, pero en este mandamiento está enfocado en qué es lo que yo estoy haciendo contra la vida de mi prójimo, contra la vida de mi prójimo, hasta qué punto yo estoy afectando la vida de mi prójimo. Yo tengo que estar bien claro de eso porque, como dije al principio, entonces, si yo estoy haciendo daño contra la vida de mi prójimo, contra mi prójimo en cualquier área, por eso dice ahí, no harás nada, nada contra la vida de tu prójimo. Yo tengo que estar claro en qué yo estoy haciendo contra mi prójimo, porque en ese momento que yo esté haciendo algo contra mi prójimo, incurro en pecado. Incurro en pecado. Entonces, este mandamiento de la Torá, la ley, grábese eso bien. Lo que están escuchando por las redes sociales, grábense eso bien. Aquí estamos viendo un mandamiento específicamente del Antiguo Testamento. Yo no estoy en el Nuevo Testamento. De hecho, estoy poniendo pocos textos bíblicos del Nuevo Testamento para que entiendan que el Antiguo Testamento no fue abolido. Que el Antiguo Testamento no fue sacado de circulación. Y que la ley no pudo ser abolida, porque entonces este mandamiento que estamos viendo aquí quedaría sin funcionamiento, quedaría sin aplicación. Entonces, decir que este mandamiento que está diciendo de una manera muy clara, de una manera muy específica, explícita, que no andarás calumniando entre tu pueblo y no harás nada contra la vida de tu prójimo, está hablando de una manera bien específica de un mandamiento que tiene que ser aplicado. Un mandamiento que tiene que ser aplicado en este tiempo, en nuestras vidas, de manera muy, pero muy clara. ¿Qué hacemos contra nuestro prójimo? Muchas de las cosas que se pueden hacer en perjuicio de nuestro prójimo. Muchas. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Pero aquí la Torá nos está dando detalles bien claros. No hacer nada contra la vida de tu prójimo. ¿Sabía usted que usted puede matar a una persona con su boca? Hablar mal de alguien es
matarlo. Está pecando, está pecando. Alguien que calumnia a su prójimo está pecando. Entonces, si los pecados en nuestras vidas persisten, yo tengo que identificar cuáles son los pecados que en nuestras vidas no nos pueden hacer daño. En mi vida me está haciendo daño. Y cuando lo identifico, entonces tomo ese mandamiento, lo aplico en mi vida y entonces comienzo a ver la diferencia que hay cuando estoy tratando de hacer la voluntad de Yahweh. Aquí tenemos el mandamiento número 17 de la lista que hemos elaborado. El mandamiento número 17. No diseminar chismes. Levítico 19:16. No diseminar chismes. Es lo que dice, no andará chismeando en tu pueblo o entre tu pueblo. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Yahweh. Es el del versículo que hemos estado estudiando, el mandamiento anterior, pero aquí está enfocado en lo que es el chisme. A la mayoría de personas le encanta el chisme porque le hallan un saborcito bastante agradable, porque el pecado en muchas ocasiones, agradable casi siempre, es agradable, llama la atención, tiene un gustico de placer a la carne. La carne se siente satisfecha cuando entra en este tipo de pecado. Pero eso es gustoso hasta que no lo hacen con nosotros. Cuando sabemos que están chismeando de nosotros, es sabor más amargo, es desagradable, ¿sabe? ¿Verdad? Cuando es de nosotros que están chismeando. Entonces, cuando nos damos cuenta de este mandamiento que está en la Torá, nos está hablando de algo que va en perjuicio del prójimo. Entonces, yo tengo que tratar de obedecer al máximo, hacer todo lo posible para evitar entrar en ese ámbito del chismoteo, que le da un mal sabor a nuestro corazón cuando lo hacen en contra nuestra. Como dice la regla de oro que presentó Yeshua, no le hagas a nadie lo que no quieres que hagan contigo. No hagas con nadie lo que tú no quieras que hagan contigo. Entonces ahí vemos en este mandamiento algo importante. Con esto nosotros cuidamos que nuestro prójimo esté en un ambiente saludable. En la congregación, si el chisme se elimina, estaríamos entrando en un ambiente de santidad. Estaríamos entrando en un ambiente de pulcritud, de pureza de labios. Que nuestra boca sirva solo para bendecir a los demás. Es la parte más interesante de este mandamiento, que nosotros podemos ver que Yahweh mismo es que nos lo está mandando. Este mandamiento de la Torá nos está diciendo, ten cuidado cómo hablas del otro. Si tienes algo que decir, si tienes algo que decir de alguien, ¿cuál es el consejo? Llámalo a sola y díselo. Hermano, hermana, a Yahweh no le agrada lo que usted está haciendo. Yahweh no se complace en lo que usted está haciendo. Y exhórtelo, como vimos la semana pasada, un mandamiento que decía que tenemos que llamar al hermano, exhortarlo en contra de su pecado, reprenderlo con sabiduría.
De eso está lleno el Nuevo Testamento. Pero aquí en el Antiguo Testamento, una vez más, estamos viendo que chismear es un pecado y fuerte, muy fuerte. Este es el mandamiento número 17. Pasamos al mandamiento número 18. No abrigar odio en el corazón. Ay, hermanos, qué fácil es albergar odio en el corazón. Mire que dice Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente amonestará a tu prójimo y no consentirás sobre su pecado. Era lo que estábamos diciendo hace un momento. Llamar a tu hermano y repréndelo, amonéstalo con un corazón apacible. Pero ahí el principio del versículo habla de no aborrecer, no guardar rencor en tu corazón contra tu hermano, contra nadie. Pero tal vez podemos decir es que fulano me hizo tal cosa, dijo tal cosa de mí. Yo no quiero saber de fulano porque es un ogro. No importa cómo sea esa persona, cómo sea ese hermano, la palabra me está mandando en este mandamiento, en esta ley, se me está mandando a no guardar rencor en el corazón. Qué bueno es conocer la Torá, hermanos, de esta perspectiva. Saber que no se está hablando de meramente de principios bíblicos vagos, sino de algo estricto, de algo que tiene que estar constantemente en nuestro corazón, que tenemos que estar estudiando constantemente, porque la Torá viene entonces ¿a qué? A librarnos del pecado que practicamos constantemente. Como dije al principio, la sangre de Yeshua me limpió de todo pecado. Ya yo estoy libre de la muerte y de la condenación. Pero ¿qué hacemos con este pecadito del odio? Dígame, ¿qué hacemos con este pecadito llamado odio en el corazón? Que es muy fácil de adquirir, porque basta con una palabra para yo albergar en mi corazón un mal deseo contra mi prójimo. Es muy común, es muy fácil. Sí, significa que cuando yo estoy en una situación como esta, inmediatamente no puedo dejar pasar el tiempo. Tengo que llamar a mi hermano y hacérselo saber. Hermano, no estoy de acuerdo con lo que usted hizo, no me agradó lo que usted me hizo, o si yo fui el que lo ofendí, perdóneme, yo fallé, yo lo hice mal. Eso es Torah, eso es tener la ley de Dios en el corazón. Pero cuando me resisto, cuando no quiero aceptar que cometí un error o no quiero aceptar que he ofendido, entonces la ley está teniendo problema en mi corazón. Entonces la ley no está siendo escrita en mi corazón. Por eso necesito entender con claridad que este mandamiento es uno de los mandamientos clave para yo vivir en paz. Hermano, hay personas que se enferman, le da cáncer, viven una vida totalmente arruinada por el odio, por el odio. Odio en su corazón por años y no lo sacan de adentro. La mejor manera de sacar el odio del corazón es confesando nuestros pecados, pidiendo perdón, acercarse a su prójimo, a su familiar, la persona que él le ofendió o la persona que usted ofendió, y arreglar cuentas, porque esto es lo que nos va a dar a nosotros paz, nos va a dar libertad, vamos a poder
vivir una vida más tranquila, una vida saciada de gozo y paz en nuestro corazón, y no vivir una vida aparentando que tenemos a Dios y odiando a nuestro hermano, porque de otra manera hacer eso es negar que tenemos a Dios en el corazón. Este mandamiento, entonces, es un mandamiento que cuando lo desobedecemos, entramos en pecado. Entramos en pecado. Entonces, la transgresión a este mandamiento es pecado. Y lo repito para que quede bien grabado en el corazón de la gente. Transgresión a la ley es pecado. Por lo tanto, este mandamiento de la Torá, no abrigar odio en el corazón, es un mandamiento aplicable y que está en la Torá, en el Antiguo Testamento. Seguimos. Aquí tenemos el mandamiento número 19. Mandamiento número 19. No tomar venganza. Interesante. No tomar venganza. Levítico 19, versículo 18. Mire qué dice. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. Los hermanos, seguimos observando en esta serie de mandamientos aplicables. Seguimos observando que este mandamiento está hablando de que nosotros no podemos tomar la venganza en nuestras manos. No tome juicio en su mano. No somos jueces. No somos jueces para estar tomando la venganza en nuestras manos, queridos hermanos. No somos jueces. Es ahí donde nosotros podemos ir viendo que la Torá no se equivoca. Yahweh, cuando dio la Torá, la dio de una manera clara y específica. No podemos tomar venganza por las cosas que nos hagan, no importando cuáles sean. Y podríamos pasar por tontos ante el mundo, por cobardes, porque si nos hacen algo y no reaccionamos y no tomamos venganza, nos ven como tontos. Pero es mejor pasar por tontos, es mejor pasar por cobarde y no pasar por desobedientes a la Torá. ¿Por qué? Porque la venganza simplemente, hermanos, acarrea más venganza. La venganza acarrea más venganza. De generación en generación hemos podido ver los resultados de lo que significa tomar venganza, guardar rencor. Trae malas consecuencias. Familias enteras han sido destruidas por la venganza. Naciones, pueblos, por la venganza. Por no dejar que el juez justo tome en su mano el juicio. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Nosotros no podemos tomar juicio en nuestras manos. Si nos hacen algo que no es de agrado, que es de perjuicio, nosotros solo oramos al Padre para que Él tome el control. Claro está, usted puede tener derechos que le asisten. No estamos diciendo que usted no reclame sus derechos. Una cosa es reclamar derechos y otra es tomar venganza. Tomar venganza. No podemos, como pueblo de Yahweh, se nos prohíbe tajantemente tomar juicio en nuestras manos, vengarnos. Entonces, ¿qué le parece a usted este mandamiento?
Podríamos decir que un mandamiento como este, oigan, ¿qué libro está? En Levítico capítulo 19, versículo 18, Antiguo Testamento, se nos está mandando a que tengamos un corazón limpio, de no venganza y de no guardar rencor. Eso es maravilloso, eso es hermoso. Cuando aprendemos a obedecer mandamientos como esto, entonces el nivel de pecado en nuestra vida se reduce y podemos entonces decir con corazón sinceros, mi vida ha sido liberada del rencor, mi vida ha sido liberada de la venganza. No vivo por la venganza, no me alimento por la venganza. Como dice Gabriel Morales, al que hierro mata, al hierro muere. Eso fue lo que le dijo Yeshua a Pedro, ¿se acuerdan? El mismo Yeshua aplicando la Torá en plena acción, cuando a él lo apresaron para ser juzgado, sus discípulos querían tomar venganza. Pedro tomó una espada y atacó a un soldado. Pedro pensaba que Yeshua iba a armar una revolución porque recibió una traición como la que recibió y fue rodeado por una multitud de soldados como si fuera un criminal. ¿Qué hizo Yeshua? Nada, nada. Con esto nos enseñó una tremenda lección de vida, que nosotros los creyentes no podemos aferrarnos al odio. Nosotros los creyentes no podemos aferrarnos al rencor. Entonces, una vez más, mandamiento como este, ¿por qué decir que fue abolido? ¿Por qué decir que la ley ya no aplica si este mandamiento forma parte de la ley? Y algo importante, y lo he dicho en muchas ocasiones, este mandamiento no forma parte de los 10 mandamientos, el decálogo. Este mandamiento no está en los 10. Quiere decir entonces que va ampliándose el panorama de lo que son los mandamientos. Y es un mandamiento aplicable. Mandamiento número 20. No maldecir a ninguna persona. No maldecir a ninguna persona. Levítico 19:14. Al sordo no maldecirás, no maldecirás, y delante del ciego no pondrá tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Yahweh. No maldecir. Otro mandamiento interesantísimo, hermanos. Otro mandamiento interesantísimo. No maldecir. ¿Cómo se maldice a un sordo y a un ciego? Bueno, este mandamiento, aparte de que puede aplicarse de forma literal, se puede aplicar de forma literal, también tiene una implicación. Y la implicación es que alguien que no está presente, que no te está oyendo ni te está viendo, tampoco debo maldecirlo. O sea, ni una persona que esté frente a mí, pero tampoco alguien que no me está viendo ni me está escuchando. Entonces, es un mandamiento importante, porque nuestra boca es un instrumento solo para bendecir, para decir cosas buenas, agradables, no para maldecir, no para que de ellas salgan malas palabras, como estábamos acostumbrados en el mundo a decir toda clase
de pleberías y de maldiciones, como decimos en dominicano, un montón de malas palabras, el creyente debe tener una boca santa, una boca que esté purificada por el Espíritu Santo en la palabra. Ese mandamiento tiene un gran valor también. Tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la palabra que salen de nuestra boca, deben ser palabras afables, palabras de amor, palabras de paz. Y cuando nos devocamos, entonces implica, según el texto, que no tengo temor de Dios. Porque ahí lo dice, sino que tendrás temor de tu Dios. Lo contrario es no tener temor cuando de mi boca salen maldiciones. Yo no puedo maldecir al gobierno. Yo no puedo maldecir a los organismos internacionales. Yo no puedo maldecir a mi prójimo, a mi vecino. No importa lo que hagan. Volvemos otra vez. A nosotros no se nos ha mandado a juzgar a nadie ni maldecir a nadie, solo bendecir. Lo mismo dijo el Mesías cuando dijo que al que te maldice, bendícelo. Bendícelo. Al que te hace mal, dale un bien. Entonces, estos mandamientos que estamos viendo aquí en el libro de Levítico y en otros capítulos que vamos a seguir estudiando, realmente nos están dando una confirmación de lo que Yeshua enseñó cuando vino. Yeshua no se apartó de la Torá. Todo lo que estamos viendo aquí, Él lo enseñó tal y como está ahí. Y quizás muchas personas ni siquiera habían leído esos versículos en el libro de Levítico, un libro tan difícil, tan complicado de entender, porque está lleno de un montón de rituales, de mandatos a los sacerdotes y de los sacrificios, las ofrendas, las libaciones. Pero tomarnos con versículos como estos que hemos estado estudiando, nos quedamos asombrados muchas veces porque no estamos acostumbrados a escucharlo, a que se nos enseñe. Por eso estamos estudiando la Torá, porque la ley de Yahweh es santa, es pura. La ley de Yahweh nos santifica, nos va llevando a una santidad progresiva. Queridos hermanos, quiero recordarle que cuando hablamos de santidad, la santidad tiene dos formas. Una es la santidad imputada y otra es la santidad progresiva. ¿Cuál es la santidad imputada? Es la santidad que recibimos cuando Yeshua murió y resucitó. Cuando Yeshua murió y resucitó, y nosotros recibimos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, en ese momento ya somos santos, completamente santos, completamente redimidos, completamente purificados de todos nuestros pecados. Automáticamente. En el sentido espiritual y en el sentido de lo que hizo ya Yeshua por nosotros. Pero cuando hablamos de santidad progresiva, es una santidad que va avanzando en la medida que vamos estudiando, que vamos aprendiendo, que vamos practicando todos estos mandamientos. Hermanos que no estudian los mandamientos y que no conocen cuáles son los mandamientos que hay que obedecer, hermanos que van a continuar pecando, van a continuar ensuciándose, entonces no crecen en la santidad. La santidad no va a desarrollarse en ellos, van a quedarse flacos y eso es un problema serio.
tiene muchas implicaciones delicadas que no vamos a entrar en detalles ahora con ese tema, pero es necesario que entendamos bien que el que tiene a Yeshua debe tener la Torá también. Porque ¿qué es lo que enseña la Escritura? Que el nuevo pacto, muchas personas que hablan mucho del nuevo pacto, que ya no estamos en el antiguo pacto, que ahora estamos en el nuevo pacto, y enfocan ese tema como que ya no necesitamos la ley. Pero es un error. Recordarle también que cuando hablamos de nuevo pacto, se está hablando es de un pacto renovado. La palabra nuevo ahí, Kadesh, es, o Kadash, es renovado. Renovado. Que implica que lo antiguo fue restaurado, renovado. No toda la ley fue neutralizada. No me gusta usar el término quitado porque implicaría que fue abolida. No, neutralizada, suspendida. ¿Por qué? Porque los sacrificios dejaron de ser, porque el templo fue destruido y porque Yahshua murió también. Y los sacrificios, las ofrendas de animales y votos, todo eso, lo demás que implicaba el templo, fue quitado. Cuando el templo fue quitado, esos mandamientos quedaron sin funcionamiento. Pero cuando hablamos de la ley que es aplicable, son muchos mandamientos, y lo estamos estudiando, y vamos por el 20, tiene que estar en el corazón y en la mente. A eso el libro de Jeremías le llama en el capítulo 31 el nuevo pacto. Y el libro de Hebreos capítulo 10, capítulo 8, le llaman el nuevo pacto que haría con la casa de Israel, con la casa de Judá. Entonces, el nuevo pacto no es como muchos lo piensan, que es sin ley, vivir solo por la gracia. La gracia nos sirve para salvación. Cuando somos salvos por la gracia de Yeshua, es para la salvación por medio de su sangre. Pero la ley tiene que ser puesta en el corazón y esa medida que la vamos estudiando, que la vamos entendiendo, esa ley nos va purificando, nos va limpiando de toda nuestra manera de vivir y entonces podemos llegar a alcanzar un nivel de santidad. Bien, entonces, hermanos, ¿qué significa esto? Que el que maldice a alguien peca. Y si peca, significa que está transgrediendo la ley. Es un mandamiento que es aplicable y que es un mandamiento de la ley que tiene que estar vigente en nuestro corazón. Y entramos al mandamiento número 21. Reprender al pecador. Como dice el versículo 17. No aborrecerá a tu hermano en tu corazón, ciertamente amonestará a tu prójimo y no consentirás sobre su pecado. Ya ese lo habíamos visto también. Mandamiento que tiene que ver con acercarse a la persona, llamarlo, ayudarlo. El Mesías dijo que nosotros, los fuertes, debemos ayudar a los débiles, no condenarlo, no criticarlo, no levantar falso testimonio, ni calumniarlo. Si vemos que está en algo malo, usted puede llamar a esa persona y decírselo. Y con eso lo está ayudando a levantarse, como hizo el profeta Natán con David. David pecó, David transgredió
la Torá en y asesinato. Dos pecados de muerte, hermano. Y David estaba muy complacido. David estaba muy tranquilo. En su corazón pensaba que nadie se enteró y que ese pecado fue cubierto y que se iba a quedar cubierto. Pero Dios, que conoce el corazón y nuestros actos, no hay nada oculto ante él, le mandó un mensajito con el profeta. Ustedes conocen la historia. Le dice a David, un hombre que tenía muchas ovejas fue donde el vecino y le quitó la única que tenía para hacer un banquete con sus amigos, hacer fiesta. David se indignó, se sintió pésimo porque esa persona había hecho esto. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer con esta persona? Le dice el profeta. Ese hay que juzgarlo, ese merece morir. Pues David, ese eres tú. Cuando David escuchó eso, demostró que tenía un corazón realmente conforme al corazón de Dios, porque se arrepintió en ese momento, reconoció su pecado cuando el profeta lo llamó. Si alguien nos llama, nos amonesta, nos corrige y nosotros no aceptamos y no queremos admitir que hemos fallado y que hemos pecado, entonces eso implicaría que realmente yo no conozco al Señor. La ley no está en mi corazón. El que admite su pecado prospera. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia, le dice el proverbista. Por eso necesitamos entender un mandamiento como este, de tanta importancia. Cuando lo aplicamos, entonces comenzamos a tener un crecimiento en nuestras vidas y los que nos rodean también crecen sanos porque sus pecados están siendo confrontados. Cuando alguien te llama la atención, ese es tu verdadero amigo. Natán amaba a David porque lo llamó, porque lo amonestó. Si yo dejo que mi hermano se vaya de boca pecando y no lo corrijo, yo no amo a mi hermano. Yo no lo amo. Por eso necesitamos que la Torah en nosotros tome vida. Tome vida. Que esto no sea un mero estudio, un estudio bíblico solo para tener conocimiento. Esto es Torah para aplicarla, para vivirla, para tenerla presente día a día, porque a diario nos vamos a topar con situaciones difíciles. Nos vamos a topar con personas con problemas y nosotros, si tenemos la Torah, si tenemos el conocimiento y estamos viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Yahweh, vamos a tener más propiedad, vamos a tener más derecho a ayudar a los demás que lo necesitan. Ese es el mandamiento número 21 y finalmente, para concluir, dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, 11. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Este texto final que he traído esta noche es para que nosotros entendamos de una manera más clara los mandamientos que hemos estudiado hoy. Son mandamientos del 16 al 21 que nos enseñan que nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado. ¿Cómo? Practicando la Torá. Esos mandamientos tan hermosos que se nos enseñan en las Escrituras. Y cuando hacemos eso, entonces vamos a morir al pecado. Noten cómo es que el texto dice, considerándonos muertos al pecado. El pecado no está muerto. Yo tengo que considerarme muerto al pecado. Esa es la clave. Yo tengo que considerarme muerto al pecado, porque si yo estoy muerto al pecado, el pecado no va a tener nada conmigo. No va a poder afectarme.
Pero como el pecado que mora en mí me asedia, me hace la guerra, el pecado que mora en mí, mis propios deseos, mis propias concupiscencias, entonces comienzo a reaccionar ante ese pecado. Por ejemplo, cuando maldigo a mi hermano, cuando odio a mi hermano, cuando guardo rencor en mi corazón, cuando le hago daño a otra persona, yo estoy vivo para el pecado. Entonces estaría haciendo lo contrario a lo que la Escritura me dice que debo hacer y que soy muerto al pecado, pero vivo para Dios. Si estoy vivo para Dios, entonces el pecado en mí no puede dominarme. Escuche bien, una cosa es entrar en tentación y otra cosa es ceder a la tentación. Una cosa es ser bombardeado en nuestra mente y otra cosa es bloquear, no permitir que esos bombardeos lleguen al corazón. La mente va a recibir multitudes de ataques, vamos a pensar miles de cosas, pero de ahí a ejecutarla y a guardarla en el corazón son dos cosas muy diferentes. Por eso, muerto al pecado, considerarse muerto al pecado. ¿Por qué? Porque ya cuando resucité con el Mesías, vivo para Dios. Estoy vivo con Él y muerto al pecado. Cuando nos consideramos así, vamos a tener mayores victorias en nuestras vidas. Por eso dice ahí, estamos muertos al pecado por medio de la muerte de Yeshua. Por eso, al considerarnos muertos al pecado o transgresión de la ley, recuerden, pecado es transgresión a la ley. Cuando me considero muerto a la transgresión a la ley, el pecado no puede dominarnos ni esclavizarnos, porque somos libres en Yeshua y estamos vivos para Yahweh. Esa es una de las bendiciones más grandes que nosotros tenemos como creyentes, que tenemos libertad, somos libres en Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Hasta aquí es el estudio de hoy. En el nombre de Dios, eres mi refugio, tú llenas mi corazón con cantos de redención cuando hay en mí temor. No tengas miedo, no tienes por qué temer, solo ve a Él, ve a Él. Abba, te necesito hoy, dame de tu aliento.